Viernes, 16 de mayo de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-0389. Tipo, aislada. Acciones derivadas de un contrato de seguro con cobertura de daño personal por fallecimiento. El plazo de prescripción es de 5 años, cuando el beneficiario solicita su pago, artículo 81, fracción, de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Hechos. El beneficiario de una póliza de seguro con cobertura de daño personal en caso de fallecimiento por accidente del asegurado demandó en la vía oral mercantil la acción de cumplimiento forzoso del contrato de seguro. La aseguradora opuso la excepción de prescripción prevista en la fracción 2 del artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Argumentó que al tratarse de una póliza de seguro de daños y no de vida, solo se dispone de 2 años para ejercer dicha acción. La juzgadora consideró fundada la excepción y declaró extemporánea la demanda y, por ende, improcedente la acción ejercida, absolviendo del pago de las prestaciones reclamadas. En amparo directo, el actor alegó que hubo una incorrecta aplicación de la hipótesis de prescripción prevista en el artículo mencionado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el beneficiario ejerza una acción para solicitar el pago de una cobertura de fallecimiento contenida en una póliza, el plazo de prescripción de dicha acción es de 5 años sin importar la operación o ramo al que pertenezca aquella. Justificación. El mencionado artículo 81 establece que en el caso de la cobertura de fallecimiento en seguros de vida, el plazo de prescripción es de 5 años, mientras que para los demás casos es de 2 años. Según la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1A/J 80/2024, 11ª, de rubro. Acciones derivadas de un contrato de seguro. El plazo de prescripción es de 5 años cuando la beneficiaria reclama la responsabilidad por daños a un tercero que falleció. Se concluye que el plazo de 2 años es aplicable únicamente cuando la afectación se basa en derechos de naturaleza meramente patrimonial. Sin embargo, esto no es aplicable cuando la afectación recae en derechos fundamentales como la vida, los cuales tienen mayor entidad que los protegidos por la prescripción de breve plazo. Por tanto, si la póliza es un producto paquete que agrupa diversas coberturas en un solo contrato, y el beneficiario solicita el pago de una cobertura de fallecimiento, el plazo de prescripción es de 5 años. Independientemente del ramo de seguro u operación al que pertenezca. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 2 de 9. Registro digital, 203-0400. Tipo, aislada. Contrato de seguro de vehículo. Corresponde a la aseguradora la carga de probar que es el asegurado quien tiene que dar el aviso formal de la liberación del vehículo por parte de la autoridad investigadora penal, así como ingresarlo al taller para su evaluación, cuando las cláusulas contenidas en las condiciones generales son ambiguas. Hechos. La actora demandó el pago de la indemnización por la pérdida total de su vehículo derivado del robo y su recuperación, con base en una cláusula de las condiciones generales del seguro que regula el trámite de liberación y devolución formal a favor del asegurado por parte de la autoridad investigadora penal. El juez responsable determinó que resultaba improcedente la acción, dado que el asegurado no demostró que dio aviso formal a la aseguradora de la liberación de la unidad, ni puso a disposición de ésta el vehículo siniestrado para su evaluación o reparación, conforme a la cláusula señalada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si de la interpretación de las cláusulas contenidas en las condiciones generales del contrato de seguro de vehículos se advierte ambigüedad en establecer si es el asegurado quien tiene que dar el aviso formal de la liberación de éste por parte de la autoridad investigadora penal, así como ingresarlo al taller para su evaluación o, en su caso, reparación, ante esa oscuridad, derivado de la responsabilidad de la aseguradora de elaborar las condiciones del contrato, corresponde a esta la carga de probar dichas circunstancias. Justificación. Lo anterior, porque la ley sobre el contrato de seguro no tiene una norma que permita la supletoriedad expresa de algún otro ordenamiento, pero, de tomar en cuenta que estamos ante un sistema normativo, podemos suplir una ley sustantiva con otra afín. Entonces, si el contrato de seguro es un acto mercantil que puede regirse por el Código de Comercio conforme a su artículo 78,
que regula la autonomía de la voluntad y que debe estarse a lo pactado por las partes, a la vez dicho Código permite la supletoriedad en su artículo segundo. De ahí que son aplicables los artículos 1851 a 1859 del Código Civil Federal que establecen las reglas de los contratos y dentro de estas debe estarse primero al sentido literal de las cláusulas pactadas y si no a lo que las partes pretendieron pactar, de tal manera que en las cláusulas del contrato de seguro deben quedar precisados los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o beneficiarios, por lo que, en el caso, la aseguradora debe asumir las consecuencias jurídicas de que las obligaciones plasmadas en sus contratos no sean claras o sean ambiguas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 9. Registro Digital, 203-0403. Tipo, aislada. Diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil oral. Para su práctica no es indispensable que la parte actora acompañe a la persona actuaria para diligenciarla. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil oral el actor proporcionó el domicilio en el que podía ser encontrada la parte demandada. El juzgador ordenó que se elaborara y turnara la cédula de notificación al fedatario respectivo para que se constituyera en el domicilio proporcionado y cumplimentara el auto admisorio de ejecución. Diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, con efectos de mandamiento en forma, requiriendo que, previamente, el actor compareciera al local del juzgado para concertar la cita respectiva con el fedatario de la adscripción. Dicho requerimiento no fue atendido por el actor, y una vez que transcurrieron 120 días, se decretó la caducidad de la instancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el juicio ejecutivo mercantil oral, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, no es indispensable que la parte actora acompañe a la persona actuaria a practicarla, pues se trata de una actuación potestativa para la parte enjuiciante. Justificación. Si bien los juicios de ejecución son distintos de los de cognición, porque en los primeros la parte actora tiene el derecho de señalar bienes para el embargo en caso de que el ejecutado decida no hacer uso de dicho derecho, lo cierto es que se trata de una facultad que puede no ser ejercida. Porque si la persona ejecutante se niega a hacerlo, o simplemente no asiste a la diligencia respectiva, entonces su derecho se verá perdido y el juicio ejecutivo mercantil oral deberá continuar por su cauce legal. Por tanto, no es indispensable que la parte actora se encuentre presente en la diligencia, pues si bien facilita el desarrollo del proceso, lo cierto es que no puede sancionarse con la caducidad al actor que ha decidido no ejercer su derecho de acompañar a la persona actuaria para su práctica, ya que se trata de un derecho y no de una obligación. En esos casos, el juzgador, motu proprio, debe señalar en el auto de ejecución fecha y hora para que, si el actor lo desea, acuda al local del juzgado a acompañar al actuario y que juntos se trasladen desde el recinto judicial al lugar de la diligencia, informándole de la consecuencia de no acudir. Esto, con la finalidad de que la persona enjuiciante pueda ejercer su derecho de señalar bienes para el embargo en caso de que la parte demandada no lo haga, y para que se haga sabedor de que, si no acude a la diligencia, su derecho precluirá y el proceso seguirá su cauce legal. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 203-0404. Tipo, aislada. Emplazamiento en el juicio oral mercantil. Su práctica le corresponde al órgano jurisdiccional, por lo que los particulares no están obligados a agendar una cita con la persona actuaria para realizarla. Hechos. En un juicio oral mercantil se decretó la caducidad de la instancia porque, a consideración de la autoridad responsable, transcurrieron 120 días hábiles sin que la parte actora hubiese agendado cita con el actuario judicial adscrito al juzgado para practicar el emplazamiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el emplazamiento en un juicio oral mercantil es obligación del órgano jurisdiccional, por lo que la parte actora no se encuentra obligada a agendar una cita con el actuario para realizarlo. Justificación. La diligencia de emplazamiento en el juicio oral mercantil debe realizarse sin esperar a que el actor agende cita con el actuario judicial. Conforme al Código de Comercio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, dicha persona servidora pública tiene obligaciones que no pueden soslayarse.
De acuerdo con el artículo 1068 del citado código, las notificaciones personales deben realizarse dentro de los 3 días siguientes al en que el notificador reciba el expediente. Por tanto, es su obligación, en caso de ordenarse una notificación personal, recibir el expediente o la notificación y registrarla en el libro que para tal efecto debe autorizarse, así como practicarla en el plazo de 3 días y devolver el expediente o notificación, sin que la ley establezca que las personas notificadoras tengan una agenda en la que señalen citas a los litigantes, aunque así se haga por costumbre o constituya una práctica judicial. Sujetar la práctica del emplazamiento a que se genere una cita previa con la persona actuaria viola el derecho de acceso a la justicia. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 203-0409. Tipo, aislada. Incidente de nulidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio mercantil. No puede resolverse en el fondo sin antes satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil las partes demandadas promovieron incidentes de nulidad de actuaciones respecto de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. El juez de origen los desechó y el Tribunal de Alzada revocó esos autos. Admitió los incidentes, declaró nulas las diligencias impugnadas, así como todo lo actuado en el juicio, y ordenó que se repusieran las referidas diligencias. La actora reclamó en amparo indirecto la resolución del Tribunal de Apelación y se le concedió la protección constitucional, pues los incidentes se resolvieron en el fondo sin darle vista. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el incidente de nulidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio mercantil no puede resolverse en el fondo sin antes satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento. Justificación. Los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio regulan las formalidades que habrán de observarse en la sustanciación y resolución de los incidentes que llegaren a promoverse en los juicios mercantiles, los cuales, 1. Se promoverán verbalmente o por escrito, 2. De no ser notoriamente improcedentes, se admitirán y se dará vista a la parte contraria para que al dar contestación ofrezca las pruebas que estime convenientes. 3. De ser procedentes, las pruebas se admitirán y se desahogarán en la audiencia incidental. 4. En la misma audiencia incidental se recibirán los alegatos de las partes y se les citará para oír la interlocutoria respectiva. Y 5. La resolución se dictará dentro de los 8 días hábiles siguientes. Ello evidencia que en los incidentes referidos deben respetarse el derecho de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento para que todas las partes puedan ejercer sus derechos de acción y de contradicción. Atento a que, los incidentes son trámites sumarios cuya finalidad es que las partes planteen aspectos accesorios al procedimiento principal. 2. La regla general para la procedencia de los incidentes radica en que a través de ellos se planteen aspectos estrechamente vinculados con el asunto principal, y de no satisfacerse ese requisito, la persona juzgadora debe desecharlos de plano. 3. Lo anterior guarda congruencia con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues tanto el incidente como el procedimiento principal deben resolverse de manera expedita. 4. A fin de satisfacer este derecho fundamental, la autoridad judicial se encuentra vinculada a examinar el escrito incidental a efecto de verificar si su materia se encuentra o no estrechamente relacionada con el asunto principal, y de no ser así, deberá desecharlo de plano. V. La única hipótesis en que el incidente puede resolverse de plano es si resulta notoriamente improcedente por no tener relación inmediata con el procedimiento principal. B. Si tiene relación inmediata con el procedimiento principal debe admitirse y deberán respetarse las formalidades esenciales del procedimiento a favor de ambas partes, a fin de que puedan ejercer a cabalidad sus derechos de acción y contradicción en la materia del incidente. 7. Lo anterior se justifica en la medida en que los incidentes son procedimientos análogos a los juicios, pues a través de ellos la parte promovente pretende la emisión de un acto de privación en contra de la demandada incidental. 8. Tratándose del incidente de nulidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de ser fundado, tendría el alcance de establecer la nulidad de la referida diligencia, así como de todas las actuaciones subsecuentes que deriven de ella,
lo cual priva a la parte actora en el principal del secuestro o aseguramiento de bienes que se hubiere constituido por virtud del embargo. 9. De ser procedente el incidente. Debe respetarse en beneficio de todas las partes que intervienen o que se encuentren vinculadas a la materia del incidente, ejercer sus derechos de acción y de contradicción, y x, lo anterior. Explica por qué las formalidades del procedimiento incidental, reguladas en el Código de Comercio, son análogas a las que rigen los juicios en términos del artículo 14, párrafo segundo, constitucional. Si la parte demandada impugna la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y el juez de origen lo desecha, el tribunal de alzada debe concretarse a resolver la materia de la litis planteada en los agravios en la apelación y solo resolver si fue o no correcto el desechamiento del incidente de nulidad. Pero no puede resolverlo de plano, pues además de que ello no está previsto en el artículo 1349 del Código de Comercio, con ese proceder viola en perjuicio del actora en él principal su derecho de audiencia al privarla de los diversos de defensa y de contradicción respecto de la materia del incidente mencionado. Este proceder contraviene las reglas del procedimiento legalmente establecido, el cual no puede alterarse o modificarse por la voluntad de las partes o de la autoridad jurisdiccional, sino que deben seguirse todas las etapas establecidas por la ley para cada uno de ellos. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 203-0414. Tipo, aislada. Litispendencia en el juicio ejecutivo mercantil. Es improcedente el amparo indirecto contra la interlocutoria que declara infundada la excepción relativa. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil el demandado invocó la excepción de litispendencia y el juez de la causa la tramitó en la vía incidental sin suspender el procedimiento, pero la declaró infundada. Contra lo cual promovió amparo indirecto, cuya demanda se desechó con el argumento de que se actualizaba de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con el diverso 107, fracción v, aplicado en sentido contrario, de la ley de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el amparo indirecto contra la interlocutoria que declara infundada la excepción de litispendencia en el juicio ejecutivo mercantil. Justificación. La excepción de litispendencia tiene el carácter de dilatoria y su único objeto es acumular dos procedimientos a los que se atribuye el mismo contenido, igualdad entre partes, acciones deducidas y prestaciones reclamadas, para que se resuelvan en la misma sentencia y evitarse divida la continencia de la causa. Por ello, su desestimación no es un acto de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata y directa la afectación a algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, entendiéndose por estos los que derivan de preceptos destinados a regir bienes protegidos más allá de los límites del juicio, como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, la propiedad, la intimidad, la dignidad, entre otros. Lo anterior implica que la eventual afectación que depare la desestimación de la indicada excepción podrá ser superada con una resolución favorable a sus intereses o, en su caso, reclamarse en amparo directo, en caso de que trascienda negativamente al sentido del fallo. Tribunal Colegiado en Materia Civil del 10º Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 203-0415. Tipo, aislada. Pagaré. Los parámetros contenidos en la tesis de jurisprudencia 1A/J 47/2014, décima. Para determinar el carácter notoriamente excesivo y usurario de la tasa de interés pactada y disminuirla, no solo un catálogo exhaustivo ni inmutable, sino un grupo de guías enunciadas ejemplificativamente, cuyos número y combinación puede variar de acuerdo con las particularidades de cada caso. Hechos. La actora demandó en la acción cambiaria directa el cumplimiento y pago de un título de crédito, pagaré, en donde las partes convinieron un interés moratorio del 10% mensual. En la sentencia impugnada se estableció que ese porcentaje era usurario, por lo que se redujo al 3% mensual. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los parámetros contenidos en la tesis de jurisprudencia 1A/J 47/2014, décima.
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar el carácter notoriamente excesivo y usurario de la tasa de interés pactada en un pagaré y disminuirla. No solo un catálogo exhaustivo ni inmutable, sino un grupo de guías enunciadas ejemplificativamente, cuyos número y combinación pueden variar de acuerdo con las particularidades de cada caso. Justificación, lo anterior, porque para establecer si los intereses son notoriamente excesivos y usurarios y determinar su disminución, deben analizarse los parámetros guía establecidos en la tesis de jurisprudencia 1A/J 47/2014, décima, de título y subtítulo, pagaré. Si el juzgador advierte que la tasa de interés es pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla prudencialmente, es decir, el elemento objetivo que consiste en la desproporción entre las prestaciones estipuladas en el pacto de intereses y el elemento subjetivo. A partir de establecer si existe o no respecto del deudor alguna situación de vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del acreedor, para lo cual debe tomarse en cuenta, por ejemplo, el área geográfica en la que se realizó la firma del pagaré y se llevó a cabo el juicio, el estado de vulnerabilidad del deudor, su edad, estado de salud o el alto costo de los artículos de primera necesidad, al resultar hechos notorios que no necesitan prueba. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 8 de 9. Registro Digital, 203-0420. Tipo, aislada. Recurso de revocación en el juicio ordinario mercantil. Contra la resolución que lo desecha, es improcedente el de apelación preventiva. Hechos. En un juicio ordinario mercantil se ofreció una pericial en contabilidad. La parte demandada interpuso recurso de revocación contra el auto que la requirió para que designara lugar y fecha para poner a disposición del perito designado por la parte actora los libros y documentos necesarios para que pudiera rendir su dictamen. El recurso se desechó y la demandada interpuso el de apelación preventiva, el cual también se desechó. Ello se reclamó en amparo indirecto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que acorde con el artículo 1335, párrafo segundo, del Código de Comercio. Contra la resolución que desecha el recurso de revocación en un juicio ordinario mercantil es improcedente el de apelación preventiva. Justificación. Conforme a los artículos 1334 y 1335 del citado Código, el recurso de revocación, 1. Constituye un mecanismo de impugnación de naturaleza horizontal, pues su resolución corresponde al mismo juzgador que emitió la que se recurre. 2. Procede contra autos que no sean apelables y decretos. 3. Deberá interponerse mediante escrito que se presente dentro de los 3 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación del proveído que se pretende recurrir. 4. Si se admite, se dará vista a la parte contraria por el término de 3 días y se resolverá en los 3 días siguientes al en que concluya el plazo anterior. Y 5. Contra la resolución que decida si se concede o no la revocación no procede recurso alguno. La estructura gramatical de lo dispuesto por el legislador en el último párrafo del mencionado artículo 1335 en el sentido que de la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso, debe interpretarse en forma literal y amplia, esto es, que contra la resolución que ponga fin al recurso de revocación no procederá recurso alguno. Ello, pues en los referidos preceptos no se hace distinción entre las resoluciones que, a. desechen de plano el recurso, o b. resuelvan en el fondo el recurso de revocación después de admitido. Tampoco se especificó que sólo contra la resolución que se dicte en el recurso de revocación después de ser admitido, sea improcedente cualquier recurso. Pues en el último párrafo mencionado no se excluyó en forma alguna la hipótesis en la cual el recurso de revocación sea desechado por estimarse improcedente. Esto evidencia la intención de vedar la procedencia de cualquier recurso ordinario contra la resolución, en cualquiera de las anteriores hipótesis, que resuelva lo conducente sobre el recurso de revocación. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 9. Registro Digital, 203-0421. Tipo, aislada. Recursos ordinarios. Su desechamiento con base en la normativa aplicable no viola derechos fundamentales. Hechos.
En un juicio ordinario mercantil se ofreció una pericial en contabilidad. La parte demandada interpuso recurso de revocación contra el auto que la requirió para que designara lugar y fecha para poner a disposición del perito designado por la parte actora los libros y documentos necesarios para que pudiera rendir su dictamen. El recurso se desechó y la demandada interpuso el de apelación preventiva, el cual también se desechó. En amparo indirecto reclamó que dicho desechamiento viola los derechos a la impartición de justicia, de acceso a la justicia y a contar con un recurso efectivo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el desechamiento de un recurso ordinario con apego al ordenamiento legal aplicable no viola derechos fundamentales. Justificación. Si la legislación procesal aplicable no contempla la procedencia de recurso alguno contra la resolución que resuelva un diverso medio de impugnación, ello debe acatarse por la autoridad judicial. Los procedimientos legalmente establecidos no pueden alterarse o modificarse por la voluntad de las partes o de la persona juzgadora, sino que deben seguirse todas las etapas establecidas por la ley para cada uno de ellos. A fin de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando el derecho de audiencia de las partes. De ahí que no pueden estimarse procedentes recursos que no prevea de manera específica la legislación aplicable. Por tanto, si bien las partes, conforme a las reglas procesales que rigen al juicio, tienen la facultad de impugnar durante el curso del procedimiento las resoluciones que estimen les causen agravios. Ello no tiene el alcance de inaplicar la ley que rige el procedimiento para considerar procedente un recurso contra una resolución que es legalmente irrecurrible. Esto no veda a las partes sus derechos de acceso a la justicia y de impugnación, ni afecta las formalidades esenciales del procedimiento. Pues la improcedencia de un recurso contra la resolución recaída a diverso medio ordinario de defensa no tiene como consecuencia la preclusión del derecho de impugnación. Las resoluciones que conforme a la legislación procesal que rige el juicio no puedan ser recurridas a través de recurso ordinario podrán ser impugnadas por la parte agraviada a través de la acción constitucional. Con ello se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el derecho a recurrir las resoluciones jurisdiccionales se encuentra supeditado a lo establecido por el legislador ordinario. En tanto que el derecho fundamental a contar con un recurso sencillo y eficaz se tutela con la procedencia del juicio de amparo directo o indirecto, según la naturaleza de la resolución contra la cual sea improcedente diverso recurso ordinario. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.